pensar. Dice, la iglesia está cumpliendo la misión de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que pensáramos, es creo lo que gran parte nos enseña este libro en Jonás y en la vida de este profeta de Dios que huyó ante la responsabilidad que Dios le estaba poniendo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo. Y mientras ora, tú piensa en esta pregunta. ¿La iglesia está cumpliendo la misión de Dios? Oremos. Padre, queremos ponernos ante tu presencia. Queremos buscar tu rostro. Queremos saber, Dios, qué es lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros, Dios? Padre, queremos poner este tiempo, esta meditación, Señor, este mensaje en tus manos. Que seas tú quien nos hable, Padre Santo. Que seas tú quien nos dé tu palabra. Y Padre Santo, que esa palabra toque nuestros corazones, lo más profundo de ellos. Nos redarguya, Señor, y nos haga entender qué es lo que tú estás hablando a tu pueblo. Padre, nos ponemos en tus manos. Me presento, Señor, ante ti como tu siervo, como un instrumento, Señor, que se pone, Señor, en tus manos para ser usado por ti, Dios. Padre, tú has puesto, Señor, este mensaje en mi corazón, pero te pido que primeramente hables al mío, Señor, a mi corazón. Y Padre, que lo que has hablado a mi corazón pueda yo compartirlo, Señor, con el temor a ti, Señor, a esta tu iglesia. Yo pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor, y te ruego que al salir de este lugar, todos vayamos, Señor, con un corazón transformado, Señor, por el poder de tu mano, Señor, por el poder de tu palabra, Dios. Quédate con nosotros porque lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta pregunta, ¿la iglesia está cumpliendo la misión de Dios? Y todos buscaríamos responder sí, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Generalmente esa es la respuesta más rápida, esa es la respuesta más inmediata que tenemos todos. Sí, estamos cumpliendo la misión de Dios. Pero luego volteamos hacia alrededor, volteamos lo que está pasando en el mundo y entonces nos hace dudar. ¿Sí? Mucha gente está más enfocada en pensar en el final. Y la gente está, no, bueno, es que ya son los fines de los tiempos. Y justifica lo que está pasando en el mundo como una acción de que se acerca el final. Y para mí, hermanos, se me hace que esa es la respuesta que a fin de cuentas también el profeta Jonás dijo, bueno, mira Dios, de ellos no hay esperanza, mejor me voy hacia otro lado. ¿Sí? No voy a Nínive. Eso no hay esperanza, Dios. Eso es el reflejo de que ya es el fin. Ya no hay esperanza. Yo mejor camino hacia el otro lado. Y pareciera que la iglesia de hoy responde de la misma manera. Bueno, Dios, es que el mundo está loco y todo porque el fin se acerca, Dios. El fin está cerca. La realidad es que esta cuestión de lo que se está viviendo en el mundo no es más que un acto de lo que la iglesia también ha dejado de hacer hoy en día. De que la iglesia no está cumpliendo la responsabilidad y el mandato que Dios ha puesto para con ella. ¿Por qué el mundo está lleno de violencia? ¿Por qué el pecado va en ascenso? ¿Por qué la maldad parece no haber sido destruida? Hablamos de un Jesucristo que en su acto máximo de la crucifixión derrotó a la muerte, derrotó al pecado. Pero ¿qué pasa? Entonces no sirvió, no funcionó. Por eso el pecado sigue creciendo en el mundo. Por eso el pecado va en ascenso en el mundo. Muchos pudieran decir, no, bueno, es que este es el pronóstico del final. No, hermano. La realidad es que yo creo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para derrotar a toda una maldad y empezar un proceso de transformación de su pueblo, de la iglesia, para vivir y reinar con Él. Yo quiero que pensemos en esas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y en dónde? Y en la tierra. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo reina. No estará reinando en el paraíso en el tiempo futuro. El Señor Jesucristo reina actualmente en esta tierra, reina sobre nuestras vidas. Él es soberano. Él es el Dios en el cual creemos. Él es el Dios al cual amamos. Y Él es el Dios que nos dice, por tanto, en esta soberanía que tengo, en esta posición que tengo y que el Padre me ha dado, yo les digo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el Señor Jesucristo no se ha ido. Él está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Él está reinando en este lugar. Él está reinando sobre nosotros. Y Él es el que nos mueve a predicar y proclamar. La iglesia hoy en día no es una iglesia de una congregación encerrada en cuatro paredes que adora solo dentro de ese lugar, sino es una iglesia que sale y proclama el mensaje del Señor hacia afuera. ¿En dónde? A todas las naciones. La maldad, la única manera en que será transformada en este tiempo es cuando la iglesia se levante y empiece a proclamar. Yo lo único que les hago meditar, una pregunta: si el mundo fuera todo convertido a Cristo, ¿existiría la maldad? Si un pueblo fuera convertido a Cristo, ¿existiría la maldad allá adentro? La realidad, pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? La gran mayoría, todos pensamos, bueno, pero eso va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. La realidad, hermanos, es que lo que yo encuentro en la Escritura es que Dios está aquí presente. Dios no está lejos. Dios está presente y es soberano y nos abraza y nos levanta, y Dios quiere restaurar lo caído de su creación y levantarlo y ponerlo y llevar a toda su creación a adorarlo a Él. Pero las grandes cosas es que la creación de Dios obedece a Dios. Al escuchar este mandato, id y hacer discípulos, me hace pensar en la reacción que tuvo Jonás, quien recibió una orden similar: ve a Nínive y proclama. Pero ¿para qué quieres que les hable? Ya están perdidos. Ya no hay esperanza para ellos. Es mejor que caiga ya tu mano de destrucción. Levántanos a los que sí estamos contigo, Dios. Ya llévanos contigo, porque de estos ya no hay esperanza. ¿No piensa así? Muchos movimientos no promueven más esto. No, Dios, bueno, ya ven por nosotros. Ya ven por nosotros. Porque yo ya me convertí. Ya era suficiente con que yo me convirtiera. La realidad, hermanos, es que la creación de Dios no está centrada en la humanidad. Nosotros queremos centrarla así. Nosotros vemos a la humanidad, a la creación y luego al universo, y creemos que todo gira en torno a la humanidad, y eso no es cierto. La realidad es que Dios formó primero el universo. Dios forma primero el universo y luego forma la tierra, y forma después la tierra, y luego de la tierra la pobló, las plantas, crea los animales, crea todo, y al final crea al hombre. No porque el hombre fuera lo más importante. No quiero con esto demeritar, porque Dios toma una acción sobre el hombre, pero la realidad es que el centro de todo es solo Jesucristo. Y nosotros nos movemos a la periferia del centro, que es Jesucristo. Y el mundo fue creado para bendición del hombre, pero no para que el hombre fuera el centro.
Este libro, titulado en nombre de un profeta renuente, que es Jonás, se remonta a los días del rey Joroam, allá en el 787 más o menos. Y este profeta es enviado a algo, a hablarle a un pueblo del cual él no quería hablar. Es como si hoy en día nos dijeran: mira, en aquel lugar están todos los, entre ese lugar donde están todas las prostitutas, están todos los narcotraficantes, están todos los delincuentes, y los hemos juntado en este lugar. Ve y háblales. Un lugar donde la maldad, dice la palabra, estaba cada día en aumento, iba creciendo. Y Dios le da una orden directa a Jonás y le dice: ve allá. ¿Y qué hace Jonás? ¿Qué hace Jonás? Lo piensa, lo meditó. Dice: no, Jonás se levantó y dijo: no, ¿cuál Nínive? Yo me voy atrás. Allá está el crecimiento y el futuro de la obra del Señor. Y quiere huir de Dios. Quiere cambiar. Quiere ver si sus acciones cambian los planes de Dios. Lo que Jonás estaba buscando hacer era: a ver, si me voy para allá, chance y Dios cambie de parecer. A veces así le hacemos en la iglesia. Dios nos manda, Dios le da un propósito a una iglesia, forma una iglesia con una dirección y un propósito y una visión, y al paso del tiempo dice: bueno, Señor, pues como que esa visión ya no nos agrada, vamos a caminar en dirección opuesta. ¿Y qué pasa? Las cosas como a Jonás, la tempestad se viene encima. Y a veces: ay Dios, ¿por qué tanta dificultad? Pues Dios dice: bueno, voltea a ver por qué te estás yendo hacia el otro lado. Lo increíble es que en este pasaje, los mismos marineros, las personas en la embarcación, tenían mayor sensibilidad para ver lo que estaba pasando. Pues, ¿qué le hiciste a tu Dios? Y yo quiero que nos concentremos. ¿Qué es la oración que ellos hacen? Ellos le dicen a Dios: mira Dios, por causa de no dejes caer tu furor sobre nosotros, sálvanos a nosotros. Y ellos al final terminan adorando a Dios. El plan y el proyecto de Dios no va a cambiar porque la iglesia sea renuente a enfrentarse a lo que Dios le ha mandado. Esto me lleva a pensar en un compañero, una persona que conocí allá en el seminario. Él fue invitado, y a raíz de esa invitación y de lo que él empezó a hacer, fue a tomar una preparación al seminario. Él estaba en una iglesia en Polanco. Él estaba en esa iglesia en Polanco y había gente de mucho dinero en esa iglesia. Iba la gente de mucho dinero en esa iglesia, y él empezó a pastorear esa iglesia. Pero él dijo: no, los ricos son puros, es pura gente de bluff, es pura gente que nomás está pensando en el dinero, y los ricos no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, pues se encargó de que se fueran los ricos, se quedaron los menos ricos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Esta persona un día llega con nosotros, y él me estaba contando la historia, y yo dije: ¿por qué los corriste? No, es que ellos estaban así, y de repente dijo: ¿sabes qué? Tengo problemas. ¿Cuáles? Me pagan muy poquito, y están dudando de si tienen ingresos la iglesia ahora para pagarme el seminario. Yo dije: pues ¿quién te manda? ¿Sí? Si no hubieras corrido, si no hubieras trabajado con la gente que Dios puso delante de ti, no estarías viviendo esa situación. Pero a veces creemos que vivir esa situación y estar en ese navío y estar en la tormenta encima fuera parte del ministerio sufriente que tenemos que tener por el Señor. Y la realidad es que eso no es de lo que está hablando Dios. El sufrimiento no es en el sentido de ponerme en las condiciones por mi renuencia a hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento que yo vivo está dado más por el trabajo arduo en la obra de Dios, y el sentir que tengo que despojarme de las cosas y buscar al Señor y amar al Señor y servir al Señor.
Mucho del sufrimiento que vivimos es aprender a tener la paciencia para esperar los tiempos de Dios. De eso se sufre mucho. Cuando uno se adentra al ministerio y estás esperando, lo más difícil es trabajar la paciencia. Dios, ya oré. ¿Por qué no cambias las cosas? Es que ya fui y le compartí a esta persona y que, a ver Dios, pues no me dijiste que le compartiera y luego no haces tú nada. Pareciera que esta es la reacción que estamos teniendo hoy en día ante la manera en la que testificamos a las personas. Yo quiero compartirle a la persona, hablarle a la persona y que la persona en un abrir y cerrar de ojos se convierta para yo seguir mi camino. ¿Por qué? Porque estoy otra vez buscando hacer del plan de Dios mi plan en mis formas y mi estatuto, para que Dios a fin de cuentas vea que mi proyección es mejor que la de Él. Y a veces creo que mi mover y mi pensar y mi planear es mejor que lo que tú tienes, Dios. Pero la realidad, hermanos, es que el plan y el propósito y el proyecto de Dios no va a cambiar por la renuencia de nosotros. Dice la Escritura que si nosotros dejamos de hablar, ¿qué va a pasar? Las piedras van a hablar. ¿Y qué es lo único que está diciendo con eso? Decir, mira, el plan de Dios no está sujeto a ustedes. Es una bendición que nosotros seamos contemplados dentro del plan de Dios. Pero no está sujeto a nosotros, no se detiene por nosotros, sino que el plan de Dios tiene que moverse, está trazado y adentrado. Pero entonces podemos decir, bueno, entonces ¿cómo darnos cuenta? Porque existen dos cosas para mí, y es una de las grandes cosas es que existe la voluntad de Dios. Dentro del plan de Dios existe la voluntad de Dios, pero existe también la permisiva de Dios. Dentro de ese mismo plan de Dios existen estas dos ramas, que es la voluntad de Dios y la permisiva de Dios. ¿Qué es esto? La realidad es que Dios no hizo un chasquido de dedos para que Jonás quedara inmóvil y no se pudiera mover y se fuera volteando poco a poquito y empezara otra vez a caminar sin control hacia Nínive. Si solo existiera la voluntad de Dios como tal, Jonás no hubiera tenido otra opción más que irse a Nínive. Pero está la permisiva de Dios. Dios permitió a Jonás, pero Dios lo iba a buscar al regresar a su plan. Y en ese buscarlo, pues bueno, hubo una tormenta. No solo hubo una tormenta, sino hubo esa acción de ser tirado al mar. Y en aquel tiempo, mis amados hermanos, hoy podemos pensar ser arrojado al mar, lo que representaba el mar. En aquel tiempo era ser aventado al abismo, ser aventado a la nada, donde el mar representaba ese temor de lo desconocido que había ahora abajo. Hoy en día conocemos mucho, que se dice que conocemos más que hay en el espacio y en las galaxias y todo eso que lo que hay dentro de las profundidades del mar. Pero sin embargo, en aquel tiempo, hoy podemos conocer más o menos y conocemos los arrecifes y conocemos más cuestiones que hay peces en las profundidades y todo eso. En aquel tiempo no tenían ese conocimiento y el mar representaba eso. Ser arrojado al mar para Jonás era ser aventado a este lugar donde ya no había esperanza para él. Y en este sentido todos vemos este accionar del pez como una acción solo negativa. Y la realidad es que en el accionar del pez, de Dios, en ese mover de que el pez venga hacia Jonás, lo que hay es esperanza. Que él puede subsistir aún en las aguas del mar. Por eso la acción de Jesucristo de caminar sobre el mar. Y yo veo que a veces en estos esfuerzos de buscar que la iglesia, a ver, ¿cómo somos como iglesia? Y queremos hacerla a nuestro estilo.
Y yo no sé si ustedes lo han escuchado, hermanos, pero a veces decimos, bueno, es que esto es lo que a nosotros nos gusta. Así es como nosotros estamos cómodos. Sobre todo si alguien viene y mueve el tapete sobre donde nos hayamos parados. No, es que este es el tapete que nosotros diseñamos para estar parados. ¿Y qué onda con Dios? ¿Qué onda con el que? ¿Qué es lo que el Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿O solo estamos parados en la permisiva de Dios? Y hay una gran diferencia, aunque muchos lo hemos confundido. Yo sigo insistiendo en esta joven que hablaba y que vivió una vida de entregarse con su novio y en este darse con su novio, pues ella termina embarazada y ella decía, bueno, esta fue la voluntad de Dios. Yo le digo, no, mijita, esta no fue la voluntad de Dios. Estuvo dentro de las permisivas de Dios porque, pues bueno, Dios no te tenía amarrada. Pero esa era tu voluntad, no la de Dios. Porque Dios te dijo que no ibas a tener relaciones antes del matrimonio. Que eso estaba diseñado para el matrimonio. Que Dios ya te había dicho cómo eran las cosas. Dios ya le ha dicho a la iglesia qué es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Por qué nos enfrascamos en buscar crear nuestras propias acciones? La iglesia está llamada a ir y a ser discípulos. Esta acción solo la hemos visto con un pensamiento de evangelismo, de aquellos evangelistas que se van a ir y que van a recorrer a las naciones. ¿Sí? Pero la realidad es que no está hablando de eso. Esto es un mandato a todos, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque Dios sabía que los iba a dispersar. Los discípulos en un inicio querían estar todos juntos y no se querían separar, y estaban todos pegaditos, y Dios que vino, pues trajo de ellos persecución. Volvemos otra vez, este mismo accionar de alguien que dice, bueno Dios, yo hago tus planes y yo hago tu voluntad, siempre y cuando pues nos dejes a todos aquí juntitos y nos dejes cómodos y podamos caminar. ¿Y qué Dios hizo? Vino otra vez la tormenta, viene la persecución sobre los discípulos, y los discípulos tienen que ser dispersos. El proyecto y el plan de Dios se va a cumplir. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles en la iglesia, yo soy de los que creo que nos debe de llevar a pensar y a meditar y decir, bueno Dios, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué estamos dejando de hacer, Dios? ¿Hemos perdido el enfoque al cual tú nos diseñaste? ¿Cómo nos formaste? ¿Hacia dónde nos llevabas? ¿Qué era lo que tú querías hacer de nosotros? Y vemos que todo, la creación obedece. El mundo obedece a Dios. Por eso vemos que sale el sol, por eso llueve, por eso deja de llover. Dios sabe qué tanta agua cae, cuando dice ya, deja de caer el agua. ¿Sí? Aunque los científicos crean y digan, no, esta es una cuestión climatológica. No, Dios mueve los hilos. Por eso las cosas no pasan siempre de la misma manera. Por eso los ciclones no siguen las mismas trayectorias. Porque Dios simple y sencillamente está moviendo las cosas. Dios está por encima de todo. Dios está encima de los gobernantes. Dios es soberano. Y cuando yo pienso en la soberanía de Dios, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Amén. Levante su mano bien alto. ¿Y cuántos de los que tienen la mano levantada, que dicen Dios es soberano, le han dado a Dios la soberanía completa de todas las áreas de tu vida? De todas las áreas de tu vida. Ah, caray. Pues no es soberano. No es Dios soberano. Bueno, Dios es soberano mientras no se meta con mi carácter. Dios es soberano siempre y cuando pues me deje seguir teniendo la libertad de disfrutar en los placeres que yo quiero andar. No, hermanos, Dios es simple y sencillamente soberano. Hay otra acción que también creo que a veces hemos malentendido. Muchos hablamos y tenemos que entender por qué lo dice. Uno dice que el Espíritu de Dios entre en mí. ¿La realidad ustedes creen que Dios cabe dentro de nosotros?
por más gorditos que estemos, hermanos, no cabe. El mismo Salomón dijo, voy a hacer este lugar, este espacio para Dios, pero tú no cabes aquí adentro. Pero sin embargo es el lugar que necesitamos nosotros para acercarnos a ti. Dios sí vive conmigo, pero mi ejemplo es como si no hubiera, quitaras todo el agua del mar y de repente dijeras, voy a llenarme del mar, y estoy parado en lo más profundo del mar, en lo más profundo, de ahí como cuando Dios abrió las aguas y estaban las paredes de aguas, y yo estoy parado al frente y luego digo, bueno, Dios, vierte el mar sobre mí. ¿Y qué va a pasar? Pues al momento de que me caiga todo el agua, yo voy a estar hasta mero abajo. Estoy inundado. Realmente yo estoy dentro del mar, no está el mar dentro de mí. Por más agua que me traguen, no me la voy a tragar toda. Que eso es lo que vivimos cuando el Espíritu Santo, por eso Dios es soberano, por eso Dios está encima de mí, por eso yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Al cambiarme de la permisiva de Dios a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, Dios manda. En la permisiva de Dios, bueno, Dios me deja mandar, pero generalmente no voy a ir hacia la misma dirección que Dios ya trazó. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de sus malos caminos, Jonás llega, está en el pez y es regresado. Jonás todavía lucha por llegar a Nínive. Llega Jonás esperando que, bueno, ok, yo voy, pero pues bueno, yo quería ser bueno, pero tu mensaje es de destrucción, porque tú los vas a destruir por la maldad que hay en ellos. ¿Qué pasa? Que cuando Jonás habla, el rey cree, y todo el pueblo cree, y se convierten. ¿Y luego qué hace Jonás? Ah, Señor, otra vez. Pues no habías dicho tú, Señor, que me llevabas porque los iba. Yo realmente me fui, Dios, a cambiar por la misericordia que le tengo a ellos, Dios, porque verdaderamente iba juicio sobre ellos. No predicamos como iglesias más el juicio, más esa inquisición de decir, estás perdido, es que te vas a ir al infierno, que hablar de la gracia redentora que hay en Cristo. ¿No es mejor la gracia que tenemos en Cristo? ¿No fue esa gracia la que quebrantó mi corazón y me hizo ver a Dios como un Dios que tenía el control de mi vida? ¿No es esa gracia la que me hizo ver a Dios y decirle, Dios, no lo merezco, pero gracias? Solo por ti estoy aquí parado. Solo por ti me levanto día con día. ¿No es esa gracia redentora que empezó a transformar todo lo profundo de mi vida? ¿Y por qué cuando predico no hablo de eso? ¿Por qué pienso más en la destrucción, en los que van a ser perdidos, en los que están... Es que la gente se está muriendo perdido. Y bueno, ¿tú qué estás haciendo? Es increíble. Hay la historia de una persona en el mundo musulmán, y esta persona leyó un artículo en un periódico estando allá en el mundo musulmán, y en ese artículo alguien escribía y decía, la única forma en que la guerra se acabe es que hagamos lo que el profeta Yeshua hizo y dijo, que tengamos la paz unos con otros. Solo Él. Y él dijo, yo quiero conocer a Él, que trae paz. Y esta persona se adentró y conoció al Señor Jesucristo, y cayó rendido a sus pies y empezó a hablar y a adorar el nombre del Señor. Y él empezó a decirle a Dios, Dios, bueno, aquí está mi vida. Y él empieza a servir. Y la familia de él, la familia de la esposa, le decían, deja ya esas cosas porque algo puede pasar. Dice él, cuenta en su testimonio, que en una ocasión él se estaba bañando cuando oye un ruido y oye gritos fuertes de su esposa. Su esposa había levantado, iba a hacer de desayunar, y cuando vierte el aceite sobre el sartén, se prende ella todo en fuego. Se quema, él logra apagarla, la lleva al hospital. Llegar al hospital,
ella muere. Estando en el cementerio, la estaban sepultando y se acerca a su suegro y le dice: lo que le pasó a mi hija no fue un accidente. Yo cambié el aceite por gasolina. Yo te dije que algo iba a pasar. Él tuvo un gran temor en ese tiempo, toma a sus hijos y sale de ese lugar y se va a otro lugar, y en ese lugar empieza a darse cuenta que él podía hablar de Dios, él podía predicar de Dios, y que había gente, musulmanes, que estaban llegando a ese lugar y que él los podía llevar a conocer a Dios. Y él empezó a entender que esta situación trágica, difícil para él, era necesaria para que él saliera de ese lugar. Dios obra de maneras impresionantes. A esa persona no llegó un misionero a hablar. Llegó simple y sencillamente la palabra de Dios a través del escrito de alguien. Ese es Dios. Dios no se va a detener. Cuando uno ve y dice: no, es que esos países no han sido alcanzados, lo que uno tiene que hacer es doblar las rodillas y orar. Orar, y la palabra de Dios va a penetrar y la palabra de Dios va a transformar. Pero lo que verdaderamente tenemos que hacer es convencernos que yo estoy dentro del plan de Dios, y que mi plan, el plan de Dios ha sido enviarme ¿a qué? A ser discípulos. Y para yo tener un discípulo, yo tengo que convertirme en un maestro. Yo no puedo decir que tengo un discípulo si no soy un maestro. Y eso en aquel tiempo, ¿qué hacía? El discípulo caminaba junto con el maestro y se instruía con él y vivía con él y se relacionaba con él y aprendía de él. Pero hoy en la iglesia lo que hacemos es: yo voy y le comparto de Dios. Le enseño 3 o 4 pasajes de la Biblia. Lo llevo a hacer una oración. Termina la oración y si bien me va, lo invito a la iglesia. Y si él llega a la iglesia, ahí sí digo: amén, ya gané. Y espero ahora sí que la iglesia haga su chamba. Ese no es el mandato. Yo lo traigo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega a la iglesia y me ve dentro de la iglesia? Mi testimonio realmente lo va a convencer a decir: no, yo aquí sí me quiero quedar, porque mi maestro ve como... Yo les dijera, hermanos, esta iglesia a final del mes 30 van a tener que cambiarse de este lugar, porque aquí tendrían que hacer 5 cultos para la cantidad de gente que van a tener. ¿Qué dirían? Sinceramente, hermanos, díganlo con sinceridad. Yo les dije el fin del mes, para el fin. Si ni le hablo a nadie. Cuando vengo aquí sí digo: no, le hablé a mis compañeros, pero solo dije: ay, no, yo sí creo en Dios. Es más, cuando me siento en el comedor ahí a comer con los... ¿Y así usted cree que lo vamos a llenar? Está la iglesia cumpliendo. Dicen que en aquel tiempo Pedro predicó, ¿y cuántos llegaron? 3,000. No, habla de 3,000 y luego se agregaban más, y luego sí, dice que cada día cada día. Aquí cada semana, y a veces ni añadimos uno. ¿Por qué? ¿Cambió Dios de parecer? ¿Cambió Dios su visión? La realidad es que nosotros hemos cambiado la visión. No, Dios, es que así estamos. Vamos a ir despacito, Dios. Esas iglesias que crecen mucho, no, ni son tuyas, Dios. Ni son tuyas. Empezamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque me quiero justificar. Estoy haciendo la misma actitud de Jonás. No, Dios, ¿qué sentido tiene? Si como que los vas a matar, tú mátalos. ¿Para qué ahórrame el viaje? Si ya no hay esperanza para ellos. Pero la realidad es que la elección toda fue más para Jonás, porque los de la barca se convirtieron. Los de Nínive se convirtieron. Gracias al gran Jonás.
La gente va a llegar a los pies de Cristo con o sin nosotros. Pero sumarme a la bendición de ser parte del proyecto de Dios, para mí es lo mejor. Si hoy llegara uno de los más grandes predicadores que pueda haber, que creo que cada vez hay menos, y viniera y está reclutando personal para estar así dentro de su staff directo, para organizar un evento evangelístico de miles, y te llega a ti la invitación, ¿qué harías, hermano? Ay, yo voy a estar en la organización y me voy y trato, y si quedo entre ellos, ay, me siento honrado y me siento que soy parte y soy, bueno, lo mismo. El mejor predicador de toda la historia, el Señor Jesucristo, te hace esa invitación, te dice, trabaja conmigo, tengo un proyecto no de miles, de millones y millones que conocerán del Evangelio, y te quiero a ti. ¿Y por qué ante ese máximo predicador la gran mayoría le decimos, ay, Señor, pero ¿de veras? ¿Todos los días? ¿Y mis actividades qué onda? ¿Qué hago con ellas? Y entonces podemos ver cómo Jonás es el padre de todos los cristianos que desean los beneficios y la bendición de su elección, pero se niegan a cumplir con su responsabilidad. Yo vengo a Cristo, vengo y me entrego al Señor, y quiero recibir las bendiciones, y quiero recibir el regalo máximo, que es el reino, pero no quiero cumplir el mandato y el plan de Dios. Venir a la iglesia, hermanos, no es una obligación. Me perdone Joel, pero bueno, ¿quién les manda a andar allá en Chile? Ustedes no están obligados a venir. Ustedes se tienen que levantar y decir, es domingo y no puedo llegar tarde, porque está mi Señor. Y me levanto y me preparo y me visto, porque voy a ver a mi Señor, voy a juntar con Él. Jesús está en todos lados, sí, pero Él creó la casa para estar reunidos con Él. Y voy a ir y voy a celebrar las bendiciones que Él derrama sobre mí, que no las merezco. No las merezco porque la realidad es que soy infiel, pero voy a ir y me voy a poner y me voy a postrar y le voy a decir, Dios, ayúdame, cambia mi incredulidad por creerte plenamente. Y entonces, cuando en los corazones de todos se viva eso, hermanos, el día 30, el día último, este lugar va a estar lleno. Este lugar va a ser insuficiente. Este lugar va a quedar como el recuerdo de donde la obra volvió a tomar un comienzo. Pero mientras me niegue a cumplir la responsabilidad con Dios, este lugar seguirá estando igual. Esas bancas o esas sillas quedarán siempre vacías, esperando la llegada de alguien. Y las dificultades solo aumentarán día con día. Y esto me lleva, para ir terminando, a un poema de Thomas Carlyle que se llama Tú, Jonás. Y ese poema termina con estos pocos versos. Dice: y Jonás caminó airado a la sombra, sentado. Esperó que Dios se convirtiera a su forma de pensar. Dios aún espera que muchos Jonases en sus cómodos hogares sentados se conviertan
a su forma de amar. Dios no va a cambiar porque nosotros no queremos la responsabilidad. El plan de Dios va a seguir. Dios no nos necesita a nosotros para cumplir su plan. Dios no está sujeto a la humanidad para cumplir su plan. Dios simplemente ha dicho: yo quiero rescatar a una humanidad que se me ha perdido, que se ha alejado de mí por voluntad propia, que aunque esté yo encima de ellos, alrededor de ellos y abrazándolos a ellos, ellos no me ven. Dios quiere que tu vida se adentre a la voluntad de Dios y que ya no sigas caminando simplemente en la permisiva de Dios, que creas que porque puedo seguir avanzando estoy cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clara: que todos le obedezcamos, que seamos obedientes, que nos apartemos del pecado, que vivamos en santidad, que caminemos en santidad y sobre todo que proclamemos su palabra en cada paso que demos, a cada lugar a donde vaya. Proclame el nombre del Señor. Y si le creo a Dios, siempre estaré dispuesto a morir por Él, porque entonces sí creeré que mi morir será ganancia, que morir traerá dolor a quienes se quedan en la tierra, pero para mí será estar con Él, viéndole cara a cara y diciéndole a Él: te amo. Así como te amé en la tierra, te amo hoy, Dios, en el cielo por la eternidad. Oremos. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque nos sigues tomando en cuenta a pesar de nuestra infidelidad. Queremos ponernos a cuentas contigo, Dios. Queremos clamar a ti en este momento. Solo tú sabes, Señor, cada uno de nosotros en qué situación se encuentra. Si estamos huyendo de ti, Dios. Si estamos dentro de esa barca, Señor, que es azotada por los vientos. Si ya hemos sido echados al mar y no hay esperanza. Si ya hemos sido devorados por ese pez y estamos dentro de ese pez. En esa intimidad, en ese espacio donde solo tú y nosotros, Dios, podemos reunirnos. Si nos estás trayendo de vuelta a la orilla, o si estamos simplemente sentados haciendo berrinches, Dios, por lo que pasa a nuestro alrededor, porque las cosas no pasan como queremos. Hoy queremos ponernos en pie. Hoy queremos levantarnos. Hoy escuchamos esas palabras que dicen: levántate, dormilón, párate, ponte de pie y regresa a tu Dios y obedece a tu Dios y súmate a la voluntad de tu Dios, porque Él hará grandes cosas alrededor de ti. Tú tienes grandes cosas para esta tu amada iglesia, cosas que hoy cada uno de los miembros de esta tu iglesia no tienen todavía a lo mejor la capacidad de ver, de percibir. Pero hoy tú lo único que llamas es: súmanse a mi voluntad, caminen sobre mi voluntad, déjense llevar por mi voluntad, que yo haré grandes cosas. Que la iglesia, que tu pueblo, que cada uno, Señor, de los que hemos creído en ti, Señor, creamos cuando tú nos dices: ve a aquel lugar y predica y habla de mí.
Aunque no veamos esperanza en el lugar, aunque no veamos, Señor, claridad, que nuestra boca, Señor, nunca se canse de hablar de ti. Y que cuando las cosas empiecen a suceder por tu mano, Dios, volteemos solo a ti, a verte a ti y te digamos gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Porque tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el soberano de mi vida, Señor. Y a ti te doy la honra y la gloria día por día. Padre, en tus manos nos quedamos, en tus manos, Señor, nos depositamos para ser movidos en tu voluntad. Lo pedimos todo en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.